Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos físicamente en la estructura de la Universidad Iberoamericana, hoy que es Día de la Bandera, 24 de febrero, en este caso del año 2020. Y estoy esperando nada más que caiga la llamada porque me van a hablar del programa del Sopitas en 105.3 de al aire, para que en este caso será mi segunda participación, espero que funcione, será la segunda participación con ellos. Y ahora pues nos toca hablar justamente de este tema. El libro formal con el que les estoy haciendo la sugerencia que se apoyen es este que les estoy mostrando en este momento, que es de don Enrique, el doctor Enrique Flores Cano Mayet, y que se titula La bandera mexicana. De entrada, el texto es bastante más pequeño de lo que parecería por el grosor y por el tamaño. El tipo de letra es bastante amplio y trae una muy buena cantidad de ilustraciones, en donde hace una reflexión sesuda, concienzuda, como es costumbre del doctor Flores Cano, acerca de lo que representa, no solo lo que fue, sino lo que representan estos procesos de cambio de la enseña nacional, para como nosotros la tenemos hasta nuestros días. Y pues hay una serie de datitos, espero tener la oportunidad de mencionarlos todos, pero si no se diera el caso, ya lo referiré una vez que termine la entrevista. Aquí el otro texto fundamental al que habría que hacer referencia directa es al texto de la Ley sobre Escudo, Bandera e Himno Nacionales del 8 de febrero de 1984, que es la base de lo que nosotros tenemos ya hasta nuestros días, con una última reforma, la más reciente, que sería del 30 de noviembre del 2018, en donde se hacen ajustes a minucias, a circunstancias, pero que esencialmente mantienen la estructura del respeto que se le debe de tener al símbolo patrio. Hay una discusión, nosotros sabemos que, por ejemplo, en algunas vertientes religiosas, como sería el caso particular de los testigos de Jehová y algunos evangélicos, en el que ellos tienen prohibido venerar cualquier cosa que no sea Dios o los símbolos de Dios, y que por esto, para los hijos de los que profesan esta vertiente religiosa, implica, y en las escuelas ha implicado a veces un problema bastante severo cuando tocan directores de poco criterio o maestros que no saben o desconocen, y que pues ellos, al no poder venerar porque su religión no se los permite a la enseña patria, se considera una falta de respeto, se considera un insulto y se considera una falta en donde a los chavitos se les ha llegado a castigar, etcétera, ¿no? Aquí en este plano hay que entender que para ellos materializar a Dios pues es lo que no se puede ni se debe de hacer, y que en este caso lo que nosotros también debemos de tener muy claro, porque hay gente que también se refiere a la bandera como pues, un vil trapo. Es como pasa con todas las cosas, inclusive los objetos de veneración más sagrados. Recordemos que no son las cosas, son lo que representan y lo que éstas significan, es la carga de significado lo que implica esta modificación a la visión netamente material, y para eso sí se necesita tener por lo menos dos dedos de frente para poder entender lo que esto representa. No son las partes materiales, no son las cosas. Es como cuando uno quiere valorar una joyita que a uno le regalaron, y a lo mejor es de cobre, a lo mejor es de aluminio recubierto ahí con algo de chapita de oro, y cuando la roban es clásico, es que me la robaron pero no vale mucho, ¿no? La gente pues ve el oro por encima y días después te das cuenta que pues tiene un valor bastante bajo. Pero si fue la última que me encomendó mi abuelita, si fue la que me regaló mi mamá en mis 15 años, no sé, o sea, todas estas son cargas invaluables que van mucho más allá de la circunstancia netamente estimativa. Algo similar ocurre con lo que representa la bandera nacional, a cuyo caso nos vamos a circunscribir en este momento, porque hablar del escudo también implica otra serie de circunstancias, pero en este caso es la totalidad de lo que tenemos que hablar en el caso de la bandera. Y otra aledaña es lo que representa, por ejemplo, el himno nacional, cosa que también es importante que sí lo tomemos en consideración, porque ahorita han incrementado
en su número muchas de las críticas que dicen que debería de cambiarse el himno porque es un himno viejo, es un himno masculinista o es un himno que habla de guerra, ¿no? Si fuera por eso, pues entonces también tendría que abolirse el himno de los Estados Unidos, también tendría que abolirse ya completamente fuera de tiempo el himno de los británicos y la monarquía misma, y pues hasta la marsellesa, ¿no? Si esos fueran los argumentos a seguir. La gente que hace este tipo de afirmaciones evidentemente no reflexiona, no conoce, no sabe, no tiene idea de lo que representa y significa, y es bien curioso con los acontecimientos que hemos tenido en los últimos días, si uno lo analiza, resignificado una vez más lo que simboliza la letra del himno nacional, sobre todo en algunas de las estrofas que oficialmente no son las que solemos cantar, ¿no? Esto, pues bueno, ya haremos una reflexión un poquito más adelante. Voy a ver si me da el espacio-tiempo para hacerles la propuesta aquí a los chavos de que lo pudiéramos dialogar después, porque ahorita incluso si tengo entendido, acorde a lo que me decía el productor, la participación sí es un poquito limitada, serán únicamente 10 minutos en los que podemos hablar, a diferencia de la presentación anterior, en donde sí tuvimos un espacio un poquito más grande para desenvolvernos, que fue de 20 minutos. Entonces sí cuesta un poquito de trabajo tener que compactar toda la información de lo que esto representa. Básicamente se nos solicitó que habláramos acerca de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer, y tengo 4 casos muy concretos de situaciones en donde se transgredió, se cometió una falta, y que son bastante más recientes, del año 2004, 2007 y 2 del año 2014, en donde se ve este mal uso que se le da a los símbolos patrios, ¿no? Entonces ya hablaremos un poquito más de esto. También referiré un poquito a los cambios que ha tenido lo que es más notorio. Los colores casi desde el principio se han mantenido iguales. La forma es la que solo en la primera bandera que se reconoce, la que va a mandar a hacer Agustín de Iturbide, va a tener la variante de las líneas en diagonal, pero ya cuando se hace oficial a partir de la formación del Congreso de 1821-22 en adelante, pues ya queda con la forma que no ha cambiado, con las barras verticales verde, blanco y rojo en ese orden, de izquierda a derecha. Y lo que ha tenido un poquito más de modificaciones pues ha sido la forma en la que queda plasmada el águila. Las más notorias, pues claro, es cuando en los dos imperios el águila tenía una corona imperial sobre la cabecita, y en el caso de las repúblicas evidentemente el águila se queda sin la corona imperial. La esencia que la deja ya como nosotros la conocemos es pues, de hace 50 años, y esto también es importante reflexionar, porque de repente, aunque se dice que se debe de respetar el sentido nacional como tal, de repente no nos damos cuenta que se le da un jale político, sobre todo a los que están en el poder ocurriendo ahorita, y que se presenta como una necesidad eminentemente nacional, ¿no? Pero es muy notorio cómo a lo largo del tiempo se han ido dando estas circunstancias de tratar de jalar agua para el molino de cada quien. Parece que ya va a comenzar la llamada. Hola, buenos días. Estimado Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. José Aquí, de este lado. aquí ya listo, José Antonio. Ay, perfecto. Oye, ¿quieres recomendar el libro también al aire? No, si quieres esto, ves que me preguntaron la vez pasada así como sugerencias al final. Entonces, para que salga de ustedes, y pues ya ahí tienen ya la referencia directa. Todo dar. Perfecto. Entonces, aguántanos tantito aquí en la Claro. línea y ya te metemos. Claro, estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Sí, al contrario. Ahorita te metemos. Sí. Coming to my house. Big Barn a las 7 de la mañana con 54 minutos, y nos da muchísimo gusto saludar en la línea a Octavio Contreras. Él es maestro en Historia y académico de la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac,
amable también colaborador de este espacio. Te saludamos con mucho gusto otra vez, Octavio. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí muy orgulloso y contento de participar con ustedes. No, hombre, al contrario, el orgullo es nuestro. Oye, pues es 24 de febrero, Día de la Bandera, una fecha que pues, a muchos nos memorizan desde la primaria. Sí, claro. Pero que luego pareciera que va perdiendo un poco de significado y importancia conforme uno va creciendo. Sí, esta es la razón por la que constantemente nosotros, pues recordarás que nos tocaba sobre todo los lunes, ¿no? De alguna ceremonia cívica, está renovando constantemente el sentido de lo que representaba y pues conforme uno va creciendo pues cada vez hay menos oportunidad de hacerlo de manera tan continua. Así es. Y luego pues ocurre que de repente vemos por ejemplo en los partidos de fútbol, sí, claro, ¿no? Que tocan el himno nacional sí. Y también es raro porque es una especie de nacionalismo muy extraño donde uno que es súper mexicano pudiera apoyar a la selección, pero luego cuando se empieza a entonar el himno de saludo a la bandera no sabemos cómo actuar, ¿no? No sabemos sí. si saludar, si no saludar. Sí. Entonces, un poco queríamos también platicar contigo al respecto sobre estos usos y cuál es el comportamiento correcto frente a la bandera en este tipo de espacios. Sí, mira, formalmente nosotros tenemos una ley, que así se llama, Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacionales, que se proclamó en su esencia como la conocemos el 8 de febrero de 1984 y la última reforma es del 30 de noviembre del 2018. Y en una serie de artículos sucesivos te habla de las características de los símbolos patrios, que estos de la que deben de tener, y en los respectivos artículos que a saber te digo muy rápido para que la persona que le interese después si quiere los pueda leer, el artículo 10º, 11º, 14º, 19º, 21º, 32º y 33º y el 30 hasta el 35º nos hace referencia a las características, el día designado, los días de los honores en los inmuebles formales de las autoridades, el 14 que es el que tú me preguntas, la forma del saludo de civiles y del presidente. Los civiles debemos de saludar a la bandera, ya sabemos, con la mano derecha extendida en horizontal, a la altura los hombres de la tetilla, a la altura las mujeres encima del seno izquierdo y con el brazo literalmente recto y haciendo el toque sobre el pecho. Pero en el caso, no sé si te acuerdas que hubo una circunstancia en donde se comieron vivo al entonces presidente Enrique Peña Nieto porque en alguna ocasión venía el saludo de la bandera en una ceremonia oficial y lo vimos que él hizo el saludo militar y lo estaban destrozando. Evidentemente las personas pues no conocían que la ley que les menciono en la forma del saludo, el artículo 14, dice que el presidente tiene que hacer el saludo militar formalmente. O sea, estaba en lo correcto. Él estaba en lo correcto. Hay algunas excepciones a las ceremonias extemporáneas en donde no se debe de hacer el ceremonial como tal, pero son ceremonias extemporáneas, casos muy especiales. Lo que sí es bien importante, y eso es bien notorio en los partidos de la selección, cuando está visible la bandera, es cuando se tiene que hacer el saludo. Cuando la bandera no está y solo es el himno, el saludo no se tiene que hacer. Incluso recordarás que a veces las banderas están colocadas al lado o atrás en los estadios y los seleccionados se giran buscando ver físicamente a la bandera porque es parte de lo que se tiene que hacer formalmente. Y también el presidente de la República se considera la bandera, pues lo que es la banda presidencial. Esto está marcado en el artículo 34. Y hay momentos obligatorios, el artículo 35, en donde el presidente tiene que portarlas obligatoriamente, el informe presidencial, las ceremonias formales cívicas y cuando recibes embajadores. Así es. Oye, ¿y luego qué pasa con, por ejemplo, muchos artistas vienen a conciertos y utilizan la bandera, ¿no? Ya sea para ganar el aplauso, porque quieren demostrar de alguna u otra forma el amor por su país o su agradecimiento y demás. Hay algunos que la colocan sobre algún instrumento, sobre el piano, sobre la batería. Hay otros que se enfundan en la bandera. Y luego hay rumores o leyendas urbanas, por ejemplo, de que algunos los multan porque usan la bandera durante sus conciertos. Sí, mira, obviamente esto está claramente delimitado, pero pues hay que chutarse la ley completa para que uno pueda entender cuándo sí y en qué casos no. Se debe de mantener un mínimo de respeto como tal. Hay una serie de formas que
pues tú entiendes que es en el espectáculo donde se muestra el amor y las formas no serían tan correctas, ¿no? Por ejemplo, que si te la estás poniendo literalmente colgada como una capa, porque todo eso está reglamentado, y por eso luego se generan este tipo de especulaciones, y algunas que no fueron especulaciones, que fueron reales. Te doy 4 casos concretitos de circunstancias que se presentaron. El año 2004, cuando se presentó el disco México en la piel de Luis Miguel, la Secretaría de Gobernación ordenó la modificación de la contraportada porque estaba la bandera ondeando, nada más que en color sepia. Eso no se puede, el reglamento dice que no se pueden alterar los colores. El año 2007, Paulina Rubio se muestra en la revista de Cosmopolitan España, posando desnuda, envuelta en una bandera. Ella alegó que las fotos habían sido hechas tiempo atrás y las habían publicado sin su consentimiento, pero periódicos como El Universal publicaron que le fue impuesta una multa por 53,000 pesos. Un caso parecido es el de Thalía, que se envolvió en una bandera digital por el triunfo de México ante Camerún y la publicó en Instagram. El problema no es que use la bandera, sino que posó con poca ropa y encima le pone la bandera. Esto salió en People en español. Y el 2014, que sería el más reciente, el caso de Miley Cyrus en concierto en Monterrey, tomó una bandera mexicana que le lanzaron y uno de sus bailarines se puso a golpearle el trasero con ella. Obviamente esto pues ya está más allá de lo que es la pertinencia de cómo tiene que manejarse la bandera. Serían 4 casos concretitos. ¿Perdón? Va más allá del sentido común también. Sí, por supuesto, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo que se alega? No, es que yo no sabía, sobre todo los extranjeros, por supuesto. Es que yo no sabía, es que yo considero que no le quise faltar el respeto, pero pues ya se lo faltaste, ¿no? Al momento de estar haciendo algo que no se habría, como tú dices, bien concretito, por puritito sentido común. Completamente. Muy bien, Octavio. Pues, oye, hay una lectura por ahí que nos quieren recomendar y compartir, ¿no? Sobre la bandera. Sí, ya les mandé por ahí la fotito para que lo ubiquen, y después si gusten postearlo en sus redes sociales, que se llama La Bandera Mexicana, del doctor Enrique Florescano, en donde incluso acompañado de una gran cantidad de imágenes te muestra cómo se ha ido construyendo el sentido de la bandera, pero mucho de ese tiempo pues no es la bandera como nosotros la conocemos, ¿no? Y una última cosa que sí quisiera mencionar, de repente durante cierto tiempo se nos insistió mucho con que el águila con las alas extendidas a los lados es el águila juarista. No es águila juarista, es águila republicana, y la usaron por igual los presidentes Comonfort, Benito Juárez, que es sobre el que se remarca, pero también Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Madero y hasta Victoriano Huerta y otros revolucionarios. El problema es que aquí pues sabemos que se jala a cierto sentido político este tipo de cosas, y hubo en 1953 un primer intento por parte de la oposición, que era muy poquita, para reformar la ley electoral y prohibir el uso de los colores de la bandera como distintivo de partidos políticos. Entenderás que en aquel entonces eran los de cierto partido azul y blanco, que pues se le quisieron poner al brinco a cierto partido verde, blanco y rojo que todos conocemos, pero pues los que mandaban eran los de ese partido y pues no procedió. Eso fue en 1953. Órale. Y qué curioso que además, digo, esta disputa de los colores de los partidos gobernantes han pasado, o sea, estamos hablando de 1853, han pasado 150 años, y seguimos viendo que cada gobierno que entra pinta de colores, con los colores de su partido, los edificios, los logos, claro, de las instituciones, ¿no? Esa señal, que a mí, digo, personalmente me parece absurda y una soledad de niña, ¿no? Pero qué interesante esto que nos compartes de que en algún momento, incluso se buscó hacer hasta con la bandera. 1953, fue con Ruiz Cortines. 1953, perdona. Sí, de todos modos, sí es un ratito que ya se dio este tipo de discusión, sí, por supuesto, y entender un último punto. Los colores originalmente era el verde de la esperanza de la unión, el blanco de la religión y el rojo de los mártires de la independencia. Ese es el sentido de la bandera tricolor original, con, si tú te acuerdas de algunas cosas de la primaria, el famoso ejército trigarante. Nada más que mucha gente no sabe que las 3 garantías eran unión, religión e independencia, no igualdad, libertad y fraternidad, como mucha gente lo llega a pensar. La religión era una parte fundamental hasta que vino el cambio de 1857 en adelante. Buenísimo. Oye, Octavio, pues te agradecemos mucho, como siempre, esta llamada que compartas nosotros conocimientos con la audiencia de Escritas por Aire Libre. Octavio Contreras, profesor en Historia, maestro en Historia y Academia de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad
Anáhuac. Muchísimas gracias y que tengas muy buena semana. Igualmente, muy buen día, un saludo a todos. Igual, adiós. Ahí estuvo Carlos Contreras con algunos datos sobre el 24 de febrero. Pues muy bien, aquí complementando la información que no alcanzó a salir en el video que hicimos hace un rato. Y nada más para sumar a lo que ya se había referido previamente, los colores originales de la bandera estaban relacionados con las tres garantías de 1821, el verde la unión, la esperanza de la unión como tal, el blanco la pureza de la religión y el rojo el martirio y el sacrificio de los luchadores por la independencia. Posteriormente se empezaron a hacer otra serie de interpretaciones, mencionando que el verde representaba la independencia y la esperanza de que se mantuviera, el blanco la unidad, obviamente la parte de la religión queda fuera, y en el rojo algunas de las definiciones vuelven a referir a la unidad, que significa que no se ha estudiado adecuadamente este planteamiento. Lo que sí es bien importante es remarcar que la bandera recupera un símbolo indígena importantísimo que va a ser el signo que representa el águila parada sobre el nopal devorando la serpiente. Nada más que esto implica un segundo problema. Está haciendo referencia nada más a las culturas del centro y concretamente a la cultura mexica, porque esto no es representativo de las otras culturas y eso nosotros no podemos ni olvidarlo ni dejarlo de lado. En 1821 el águila va a tener una corona en la cabeza, representa justamente el águila imperial. En 1823 el águila ya no va a tener la corona por la razón de que el imperio ya no funciona, y esto se va a repetir nuevamente entre los años de 1864 y 1867, no podemos dejarlo de lado. El escudo de 1857 es fundamental que quede bien claro que es el águila republicana con las alas abiertas y el pecho al frente. Que quede muy claro, ya lo mencionaba, pero quiero volverle a subrayar, no es un águila juarista. Eso es darle un sentido muy concreto y específico para los intereses de ciertas personas que todos conocemos, porque el águila republicana va a ser utilizada por igual por presidentes como Comonfort, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Madero y hasta Victoriano Huerta y otros revolucionarios, esto manteniéndose hasta el cambio evidente que se va a dar con la Constitución de 1917. El 24 de febrero de 1935, algunos consideran el elemento fundacional del culto de la veneración a la bandera, porque Benito Ramírez, un empleado del Banco de México, organizó una guardia de honor en homenaje a la bandera y de ahí proliferó su ejemplo. Va a ser 5 años después, en 1940, en la misma fecha, 24 de febrero, el presidente Lázaro Cárdenas lo declaró una festividad oficial. El 1 de septiembre de 1953 se llevó a cabo el primer informe de gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en donde se buscó afinar el nacionalismo a través del culto a la enseña patria, acrecentando, como se dijo en aquel momento, el culto permanente a los campeones de nuestra nacionalidad y el símbolo patrio, la bandera nacional. Lo curioso es que en aquel momento se dio el primer intento de parte de la oposición, que era muy poca, la oposición era el PAN, literalmente, para reformar la ley electoral y prohibir el uso de los colores de la misma bandera como distintivo de los partidos políticos. Evidentemente iba en contra del PRI, pero sabemos que, como en estas épocas, el PRI tenía carro completo, tenía un dominio absoluto y la oposición no pudo llegar más allá. Es el 17 de agosto de 1968 cuando la bandera ya toma la forma actual, con el escudo, con los detalles como lo conocemos, y esto nunca lo discute nadie, pero esto fue por decreto de Gustavo Díaz Ordaz. La ley sobre escudo, bandera e himno nacionales es del 8 de febrero de 1984, es decir, con Miguel de la Madrid, con su última reforma del 30 de noviembre del 2018, y esto implica, pues es prácticamente de los últimos actos todavía bajo el régimen de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí pues hay una serie de puntos a considerar, como el capítulo segundo, que habla de las características que deben de tener los símbolos patrios, y sobre ello pues hacemos referencia, por ejemplo, al artículo segundo, que habla de las características a lujo de detalles, el artículo 10, el día designado como Día de la Bandera, el 11, días de honores en inmuebles de las autoridades, artículo 14, forma del saludo de civiles y del presidente, 19, excepciones a las ceremonias extemporáneas, es por ejemplo cuando se hace un honor a la bandera, por ejemplo, después del terremoto y el inicio de los rescates, eso es algo totalmente extemporáneo. El artículo 21, obligatoriedad de poseer banderas de planteles educativos del país. Todas las instituciones educativas deben forzosamente, de manera obligatoria, tener una bandera con la que se pueda rendir honores.
El artículo 32º implica que la promoción individual usando la bandera queda totalmente prohibida. La comercialización, en el artículo 33, hay una serie de reglas que se tienen que seguir para vender las banderas que no pueden ser diseñadas por cualquiera. El artículo 33 bis, los accesorios en los que se produzca la bandera deberán cumplir con una serie de requisitos. No puedo imprimirla yo como se me pegue la gana. El uso de la banda presidencial, que es el artículo 34, y el artículo 35, los momentos de portarla que van a ser obligatorios al presidente de la República. Y como ya lo mencioné, hubo 4 casos muy concretitos. En el 2004, cuando se ordena que la contraportada del disco de Luis Miguel, México en la piel, Gobernación obliga a que se modifique la contraportada porque se alteraron los colores nacionales en el caso de ponerla en sepia. El año 2007, Paulina Rubio, son mostradas fotos de ella desnuda cubierta con la bandera mexicana en la revista Cosmopolita en España, pero ella alegó que fueron hechas tiempo atrás y publicadas sin su consentimiento. El periódico El Universal publicó que fue impuesta una multa de 53,000 pesos. El año 2014, Thalía se envolvió en una bandera digital por el triunfo de México ante Camerún en el Mundial de Brasil y lo publicó en Instagram. El problema es que había posado con poca ropa. No es usar la bandera nada más porque sí, sino además usarla faltándole directo o indirectamente al respeto. Y el último caso, el año 2014 también, en el que Miley Cyrus, en un concierto en Monterrey, tomó una bandera mexicana que le lanzaron y uno de sus bailarines, evidentemente gente poco preparada y que desconoce el protocolo además nacional, uno de sus bailarines comenzó a golpearle el trasero con la bandera. Entonces, pues creo, como decía el Sopitas hace un momento, pues esto hasta es cuestión de sentido común, pero evidentemente no es el más común de los sentidos para algunas personas. Esos serían algunos de los datos de los que nos faltaron mencionar y que pues ahora lo sumo al video una vez que lo termine de editar y ustedes ya podrán verlo directamente en las redes sociales en un rato. En un rato, después de que termine clases, porque yo ya voy a tener la clase en un ratito más. Entonces, nos andamos viendo por aquí. Saludos.